Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Emilio y en este video te voy a enseñar cómo puedes utilizar Blender desde cero. Te voy a enseñar desde cómo instalar Blender en tu computadora hasta cómo puedes crear tus primeros modelos en 3D. Así que si eres principiante y no sabes usar Blender, este video es para ti. Recuerda también que si tienes preguntas, déjalas abajo en los comentarios para que otras personas puedan ayudarte o también yo pueda contestar algunas de las preguntas que haya. No hay que perder más tiempo y vamos de una vez a ver cómo descargar Blender. Vamos a comenzar con cómo descargar Blender, y esto sí es para los que no tienen ni idea de cómo descargar Blender. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a www.blender.org y les voy a dejar el link para los que no sepan en la descripción, así que le pueden dar clic ahí. Ok, una vez que estamos aquí en la página, vemos que está aquí el gatito de Flow. Para los que no sepan, esta película ganó el Oscar a Mejor Película Animada y fue hecha totalmente en Blender. Si este video ya lleva bastante tiempo, pues lo más probable es que hayan cambiado la portada, pero así que si no ven el gato, pues no se preocupen, pero lo más probable es que estén en la página correcta si le dan clic al link de abajo. Una vez estando aquí, vamos a ir a donde dice download o descargar y va a aparecer esta página y aquí tenemos la opción para descargar Blender. Ahora, muy importante, a mí me sale aquí Windows. Yo estoy usando un sistema Windows, pero hay gente que tal vez vaya a estar utilizando una Mac o una Linux o algún otro sistema. Y entonces, si te sale Windows y estás utilizando una Mac, pues le das clic aquí y buscas el que sea para tu sistema operativo. Aquí tenemos la opción de Mac y tenemos otras opciones que podemos usar. En este caso voy a ir por Windows y le voy a dar clic a este botón. Y una vez que le doy clic me aparece esta página. Recuerden que Blender es totalmente gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada, pero es una fundación. Así que si ustedes pueden donar algo, pues pueden ir a esta parte y hacer su donación dependiendo si quieren ayudar o no a la fundación de Blender. Pero recuerden que no es obligatorio. Una vez que se descargó Blender, le vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer esta pantalla y vamos a darle Next. En este caso yo ya lo tengo instalado, así que no voy a seguir con estas instrucciones. Pero como ustedes no lo tienen instalado, solo denle a continuar y es súper sencillo. Y una vez que ya esté instalado Blender, pues les va a aparecer una pantalla de que ya está instalado. Así que ahora sí, vámonos al programa. Ahora sí, ya descargamos Blender y es hora de ir al programa. Es un poco complicado al principio porque hay muchas cosas que aprender, pero no te preocupes porque lo voy a explicar de la forma más fácil para que puedas entender. Y recuerda, como lo dije anteriormente, si tienes preguntas, déjalas abajo en los comentarios. Pues muy bien, ya tenemos Blender, ya instalamos Blender y ahora estamos dentro del programa. Y como pueden ver, es bastante complejo. Así que lo que voy a hacer en esta parte es enseñarles un poco sobre lo que es la interfase y cómo funciona. Obviamente no voy a tocar absolutamente todas las herramientas, ya que este video sería de muchísimas horas y sería demasiado complejo, y lo que quiero es simplemente darles una idea de lo que es Blender. Así que lo primero que nos aparece al abrir Blender es esta pantalla que está aquí y tenemos esta opción para abrir un nuevo archivo, ya sea general, animación 2D, escultura, efectos especiales y edición de video. La mayoría de las veces, si vamos a estar usando 3D y queremos modelar y crear animación y todo, vamos a ir a la general. Y si queremos hacer pues una animación 2D, pues le picaremos aquí en animación 2D. Y obviamente cada quien, una vez que vayan usando más el programa y se especialicen, pues van a tener sus propias preferencias. En este caso vamos a darle en general. Y otra cosa antes de que cierre esta pantalla es que si ustedes estaban trabajando en un archivo y quieren volver a abrir ese archivo, lo más probable es que el último archivo en el que estaban abriendo les aparezca aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ir y darle en general. Y ahora sí estoy en la interfase. Esta es mi escena, este es mi archivo. Y si pueden ver, tengo aquí varias cosas. Tengo una luz, tengo un cubo y tengo una cámara. Esto va a aparecer siempre que tengan un nuevo archivo.
y ya lo iremos viendo más adelante. Primero vamos a hablar un poco de lo que hay alrededor. Pues muy bien, lo que tenemos aquí es este menú, que es el menú que está fijo siempre, ¿ok? Y ya sea que cambiemos de pestaña, ya sea que nos vayamos a esculpir o a editing o a shading, pues este menú siempre va a estar acá. También tenemos estas pestañas que es simplemente para que nos vayamos a otra interfase, por así decirlo, otra interfase de trabajo, y cada interfase está hecha pues dependiendo para lo que quieren hacer. Así que si quieren esculpir, pues vienen a esta, y si se fijan acá en esta parte tenemos unas herramientas que son diferentes a las que tenemos en layout o en modelado, ¿ok? También podemos ir a shading y obviamente cambia aquí nuestra interfase. Tenemos animación y tenemos composición, geometría y muchos más. Vámonos a ir a modeling y vamos a estar en modeling. Obviamente para cuando ustedes quieran animar y todo, pues iremos a otra pestaña, ya sea en otro curso u otro video. Otra cosa que tenemos por aquí es el outliner, que es esta ventana que está por acá. Y si se fijan, tengo aquí cámara, cubo y luz. Y básicamente esto es lo que está en mi escena. Entonces si yo selecciono cámara, vean cómo se selecciona la cámara y también el cubo o la luz. Esto funciona y es bastante útil cuando tenemos bastantes objetos en la escena, porque es más fácil buscarlo. Obviamente lo iremos viendo más adelante o tal vez lo veremos en otro video, pero es importante también tener un orden en esta ventana para que nuestra escena sea más fácil de utilizar. También tenemos aquí estas pestañas que se encuentran de este lado, y aquí tenemos item, y es básicamente pues las coordenadas y ahora sí que la rotación y la escala de nuestros objetos. Y les iré enseñando cómo funciona esto también, pero es importante, ya lo veremos tantito más adelante. También tenemos esta que es Tool y View. Algunas de estas tal vez no las tengan porque son algunos add-ons y algunos plugins que instalé, pero no es necesario para este tutorial tener estos, así que no se preocupen, ¿ok? Otra cosa es esta parte de aquí. Aquí tenemos una cosa que es muy importante porque son pestañas que nos van a servir muchísimo para renderizar, para ponerle materiales a nuestros objetos, para ver ciertas características de nuestros objetos y añadir modificadores y muchas cosas más que son súper importantes en Blender y que ya iremos viendo también más adelante, pero es importante saber para qué sirve esta pestaña de acá, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es cómo poder movernos en el viewport, que es esto, ¿no? Nuestro espacio en 3D. Muy bien, para esto ya les había dicho anteriormente, se necesita un mouse con clic del centro, porque es muy importante en Blender usar el clic de en medio. Entonces necesitan un mouse que tenga el clic de en medio para hacer mucho más fácil todo esto. Y si se fijan, aquí tengo el mouse y aquí les va a aparecer pues la tecla y todo lo que estoy presionando. Aún así voy a tratar de decirlo para que sea más sencillo seguir este video. Muy bien, y tenemos tres opciones para movernos en el viewport. Podemos presionar el botón del medio del mouse y vean cómo podemos girar alrededor del cursor. Entonces si yo aprieto el mouse el clic del mouse del medio, vean cómo puedo yo girar alrededor del cursor. Muy bien, otra cosa que podemos hacer es trasladarnos. Entonces vamos a poner Shift y vamos a darle clic al mouse de en medio, al botón de en medio, y vean cómo podemos trasladarnos, ok, muy sencillo. Lo podemos hacer hacia arriba y lo podemos hacer hacia los lados. Y por último voy simplemente a girar la rueda del mouse, ok, el botón de en medio lo voy a hacer así. Y vean cómo puedo moverme, hacer zoom y hacer zoom hacia atrás. Entonces básicamente esa es la forma en que podemos movernos en el espacio de 3D. Shift, mouse y scroll, que es básicamente vamos a hacer el zoom. Ok, bastante sencillo, bastante fácil. Entonces hay otra forma para movernos también en la escena que no se usa mucho, pero algunos lo usarán y creo que es bueno enseñarlo. Entonces si vengo a esta parte de acá, tengo esta lupa con el signo de más, y básicamente es lo mismo que girar el botón de en medio.
Solo que voy a seleccionar y luego voy a mover mi mouse hacia adelante y hacia atrás y vean cómo puedo hacer zoom. Ok, la manita me sirve también para arrastrarme, entonces selecciono y muevo mi mouse y vean cómo me arrastro en mi viewport. Y por último, si quiero girar alrededor como lo hacemos con la rueda cuando la presionamos, puedo ir a esta parte de acá y no voy a seleccionar ninguno de X, Y o Z o ninguna de estas bolas de colores, sino que voy a darle aquí clic en la parte que se pone gris y voy a arrastrar y vean cómo puedo girar alrededor de mi objeto. Y de esta forma ustedes también pueden girar alrededor de la escena y pueden moverse, trasladarse y hacer zoom. Es un poco más complicado y casi no se usa, pero a algunos les puede servir. Ahora también tenemos dos cosas más. Tenemos la cámara y si se fijan en mi escena tengo una cámara que está aquí. Esta es mi cámara. Entonces si yo le doy clic a este símbolo de la cámara, vean cómo cambia mi perspectiva y ahora estoy viendo mi escena desde la cámara. Es decir que esto es lo que voy a renderizar, es lo que va a ser mi imagen final, porque vamos a usar la cámara para tener un render final. ¿Ok? Si quieren salir de la cámara pueden darle otra vez clic y vean cómo regresan a la perspectiva. O lo que pueden hacer es ir a la cámara y simplemente con el mouse de en medio, en el botón del medio, ustedes van a seleccionar y girar. Y vean cómo ya no estamos en la cámara. Entonces, muy importante eso. Y otra cosa que tenemos aquí es este botón que está. Y lo que vamos a hacer es cambiar la perspectiva. Entonces, tenemos una perspectiva ahorita. Y podemos ponerla de forma ortográfica. Que si se dan cuenta, vean cómo se ve un poco distorsionado mi cubo tal vez. Un poco diferente. Pero si le pico aquí en la ortográfica, vean cómo cambia y lo veo de otra forma, ¿ok? Entonces, esto obviamente va a depender mucho de la escena. No es súper importante en este momento, pero es importante que lo sepan nada más que existe esa opción. Y vean la diferencia cuando le doy en la ortográfica y la no ortográfica. Por lo tanto, vamos a estar ahorita en la no ortográfica. Muy bien, en esta parte de aquí tengo esta como rueda con los tres ejes que mencionamos anteriormente. Y aquí yo puedo pues girar en mi escena. ¿Ok? También puedo ir a ciertas perspectivas. Por ejemplo, si le pico aquí a la X, vean cómo estoy en esta perspectiva de lado. Y solo puedo mover mi objeto en el eje Z y en el eje Y. También puedo ir a la Y, por ejemplo. Y aquí me voy a poder mover solo en el eje Z y X. Y así es como puedo yo también pues irme a otra perspectiva y tal vez modificar mis objetos y mi escena de un lado solamente. También quiero decirte que en la descripción de este video puedes encontrar un link para ir y descargar una hoja con todos los atajos de Blender que te serán útiles para este video. Ve abajo la descripción y descarga ese link. Y ahora les voy a enseñar cómo pueden crear objetos. Entonces, si se fijan aquí, tengo mi cámara, tengo una luz y tengo un cubo. Y vamos a borrar todo esto. Vamos a ir a darle clic a la letra X y vamos a poner borrar. Muy bien, ahora queremos crear un cubo. Vamos a darle Shift A y vean cómo me aparece este menú. Y aquí es donde yo voy a poder crear objetos. En este caso voy a crear un cubo. Ok, y aquí está mi cubo. Tengo otra vez el cubo de nuevo. Si se fijan, aquí me aparece un menú. Este menú solo aparece cuando creamos el objeto. Una vez que ya empezamos a modificarlo, este menú desaparece. Pero aquí puedo yo ajustar el objeto. Puedo hacerlo más grande. Puedo cambiarlo de coordenadas. Y también puedo girarlo. Una vez que ya tenemos el objeto, ya desaparece este menú. Y ahora les voy a enseñar cómo pueden ustedes mover este objeto. Vamos a explicar ahora un poco cómo funciona el 3D. Si se fijan, tenemos esta raya roja, esta raya verde. Y si nos vamos aquí, si nos vamos a este viewport, vamos a tener aquí una raya azul. Y básicamente es un mundo en 3 dimensiones, ¿ok? Tenemos la dimensión X, la dimensión Z, la dimensión X, la dimensión Z y la dimensión Y.
Entonces, básicamente es simplemente las coordenadas donde vamos a estar moviendo los objetos. Ahora, por esta parte de acá tenemos este menú, estas pestañas que están por aquí. Y aquí tengo la de objeto, item, ¿ok? Y si se fijan, si selecciono mi cubo, aparece que la localización de mi cubo está en la coordenada 0, 0, 0. Y eso es porque mi cubo está exactamente en el centro, entre la X, entre la Y y entre la dimensión Z. Entonces está en el punto 0. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro mi cubo y lo muevo un poco? Pues si se fijan, mi cubo se movió menos 1.78 en el eje X, 4 en el eje Y y 4 en el eje Z. Entonces básicamente lo que me está dando son las coordenadas de mi objeto en el espacio de 3D. Y yo sé que al principio es bastante confuso, pero no se preocupen porque entre más practiquen más se van a dar cuenta que es sumamente sencillo. Entonces vamos a regresar al cubo al lugar principal. Entonces vamos a ir al 0, 0 y 0. Y si se fijan, mi cubo regresa a la coordenada 0, 0, 0. Ok, otras cosas que podemos hacer con el cubo es vamos a girar el cubo. Y si se fijan, estoy girando el cubo en el eje X, pero también lo puedo girar en el eje Y y lo puedo girar en el eje Z. Y por último, otra cosa que podemos hacer es escalar nuestro cubo. Lo podemos agrandar y lo podemos hacer más chico. ¿Ok? Ahora, la diferencia es que este no se mide en ejes, no se mide obviamente en la localización, sino en el tamaño del el cubo, es básicamente. Entonces, si yo me voy a 0, va a desaparecer mi cubo, porque no tengo absolutamente, pues está escalado en 0, es decir que no tengo mi cubo, aunque realmente sí tengo el cubo, pero básicamente no tiene volumen alguno. Entonces, el default para escalar, o sea, básicamente lo más básico suele ser en 1, ¿ok? Y si se fijan, va a crecer mi cubo. Y ya tengo mi cubo que es en 1. Ahora, si lo quiero duplicar, pues vamos a ir a 2, 2 y 2. Y si se fijan, esta forma de mover cosas y mover objetos es un poco lenta y es un poco tardada. Así que vamos a ver la forma de hacer todos estos movimientos, estos ajustes y estos cambios de forma más fácil. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro cubo y tengo varias opciones, ¿ok? Puedo ir aquí a este menú de acá y puedo seleccionar donde dice Move. Y si ven, ustedes me aparecen estas flechitas. Y estas flechitas sirven para mover mi cubo. Obviamente es mucho más rápido, pero es más inexacto, pero al final de cuentas no estamos buscando una precisión. Si estás buscando una precisión exacta y quieres saber dónde mover el cubo en una coordenada precisa, pues obviamente te conviene venir a este menú. Ahora, si ustedes seleccionan la herramienta, por ejemplo la flecha azul, solo van a poder mover el cubo en el eje Z, ¿ok? Si seleccionan la verde, lo van a poder mover solo en el eje Y. Y así obviamente en el eje X, pues solo en el eje X. Ahora, si lo quieren mover en el espacio 3D, pero en todos los ejes, pueden venir y seleccionar aquí donde está el círculo. Le van a dar ustedes clic izquierdo y vean cómo pueden mover el cubo. Ahora sí que en todos los ejes. Entonces esta es una forma para mover el cubo. Pues muy bien, ahora voy a ir a mi cubo y les voy a enseñar una forma todavía más rápida de poder mover las cosas. Y esto es básicamente si no quieren venir acá a la herramienta y no quieren mover las coordenadas. Entonces vamos a ir y seleccionar con clic izquierdo nuestro cubo. Y voy a seleccionar la tecla G. Y si se fijan, puedo mover mi cubo en el espacio de 3D sin ningún problema. Y para soltar y decidir dónde lo voy a dejar, voy a dar clic izquierdo otra vez. Y ahí se queda mi cubo. Ahora, otro atajo que podemos hacer es tener nuestro cubo. Voy a darle G y voy a seleccionar la tecla Z, ¿ok?
y vean cómo puedo mover mi cubo en el eje Z, o lo puedo hacer en el eje X si selecciono el eje X, o en el eje Y si selecciono el eje Y. Y puedo también usar Shift Z y moverlo en el eje X e Y. Básicamente lo que estoy haciendo es excluyendo el eje Z, y si pongo Shift X, pues aquí tengo, básicamente estoy excluyendo el eje X, y puedo hacer lo mismo con el eje Y, excluir el eje Y, y lo que está pasando es que mi cubo solo se está moviendo en estos dos ejes. Entonces estos son unos atajos que te van a facilitar muchísimo la vida en Blender. Ahora, esto de que vimos de trasladarse y cómo mover el cubo, pues también lo podemos hacer al girar el cubo. Entonces podemos seleccionar la tecla R y vean cómo me aparece para girar mi cubo, ¿ok? Entonces yo lo puedo girar el cubo, pero también puedo usar lo mismo que al trasladar. Puedo usar la tecla Z y vean cómo solo gira alrededor del eje Z. Lo mismo con la tecla X o la tecla Y. Y vean cómo está girando solo en ese eje. Entonces, muy importante. También podemos venir acá y usar la de rotación. Y si se fijan, me aparece una nueva herramienta. Y es básicamente que yo puedo girar en el eje X si quiero, ¿ok? Seleccionando eso, o el eje Y o el eje Z. Entonces, esta es otra forma de movernos. Y si pico yo o si selecciono en el centro de aquí, sin tocar ninguno de estos ejes, pues voy a poder girar mi cubo de forma, ahora sí que más libre, y la puedo mover en los tres ejes. Ok, esto es muy sencillo, esto es fácil, y yo siempre recomiendo que usen los atajos de teclado y vayan a la tecla R, ya que va a ser muchísimo más fácil. Ahora también podemos hacer lo mismo al escalar. Simplemente vamos a seleccionar, vamos a poner la tecla S, ese es nuestro atajo para escalar, tecla S, y vean cómo puedo escalar. De esta forma estoy escalando de forma uniforme y ahora sí que el cubo está creciendo en los tres ejes de la misma forma, pero puedo obviamente usar lo mismo, Z, y solo crecerlo ahí, X y también Y, y vean cómo crece en diferentes ejes. Y una vez que finalizo, le doy clic izquierdo y ya tengo mi cubo. Y como lo hice en el eje Y, vean cómo solo creció de un lado para el otro. Y así es como nos movemos en la escena, y así es como podemos mover nuestros objetos. Sé que es un poco complicado y es bastante que ver, pero no se preocupen porque entre más practiquen, más fácil se va a hacer. Ahora sí, vamos a crear un objeto, y recuerden que para crear un objeto necesitamos darle a Shift y a la tecla A, y nos aparece este menú otra vez. Y vean cómo tengo varios objetos. La vez pasada solo hice un cubo, pero podemos hacer un plano. Podemos crear un cubo, un círculo, una esfera, un cilindro, un torus, o la cabeza de un chango, que es este que siempre ha estado aquí en Blender. Y podemos hacer otras cosas, obviamente. También podemos crear curvas, surfaces, metaball, texto, volumen, grease pencil, que no lo vamos a ver en este tutorial, pero es una de las grandes cosas de Blender, sobre todo si te gusta animar en 2D y tener este sentimiento como que estás haciendo algo en 2D, pues es una herramienta bastante buena y única de Blender. Y tenemos también imágenes, luces, cámara y otras opciones. Pero vamos a enfocarnos en Mesh, que es básicamente lo más común que vamos a estar usando. Y vamos a crear un plano, ¿ok? Y vean cómo me aparece el plano aquí. Me voy a acercar. Y recuerden que tenemos este menú acá. Entonces si lo quiero hacer más grande, puedo ir acá. Lo muevo a 10 metros. Y también puedo escribir 10 metros si es necesario. Y también puedo mover la localización donde se crea mi objeto, ¿ok? Si le doy control Z, desaparece mi objeto, pero vamos a crear otro, vamos a poner pleno, y vean cómo el último plano que creé fue con 10 metros, y entonces ahora que vuelvo a crear un plano, se crea con 10 metros. Eso es simple, algo para que tengan en cuenta. Y así le pueden hacer varias veces. Shift A, y vamos a crear un cubo. Vamos a agarrar el cubo y lo vamos a mover hacia acá. Vamos a poner Shift A otra vez y vamos a crear un cilindro. Y vean, aquí el cilindro también tiene otra opción. Vean cómo aquí también me aparece en el menú
el número de vértices, que no se lee muy bien porque está el mouse, pero dice aquí vértices. Y básicamente lo que me está diciendo es cuántos vértices quiero que tenga mi cilindro. En este caso vamos, vean, si yo muevo puedo tener muchísimos menos vértices. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que entre más vértices tengamos, vean cómo se ve mucho más, se ve menos como cuadrangular, se ve menos angular y se ve bastante, podríamos decir que limpio. No sé si esa sea la palabra exacta, pero se ve bastante liso y no se ve ningún ángulo. Y esto ayuda bastante pues para que tenga más definición nuestro cilindro. Ahora, una cosa que, como les digo, es importante es, entre más tengamos cuadrícula o geometría, más pesada se va a hacer nuestra escena. Entonces, hay otras formas de que se vea así de sólido y que se vea con tanta definición, que son mucho más económicas en la computadora, que no gastan tanto tu computadora, y las voy a enseñar próximamente. Pero vamos a bajarle a algo como 16, no es muy importante, y vean, se ve bastante, pues ahora sí que angular y bastante cuadrado. Y también podemos cambiar el radio. Obviamente cada figura y cada objeto pues tienen diferentes cosas que podemos cambiar. Aquí también podemos cambiar el depth y podemos generar UVs, y también podemos, como en todos los otros objetos, cambiar la localización, ¿ok? Y vamos a darle clic y lo vamos luego a mover. Y ahí tenemos nuestro cilindro. Vamos a crear uno más, Shift A, vamos a Mesh y vamos a crear la cabeza del chango. Y vamos a mover el changuito. Muy bien, tengo estos tres objetos, pero les voy a enseñar otra forma en cómo podemos crear objetos. Si se dan cuenta, yo ahorita estoy aquí creando mis objetos y siempre mis objetos aparecen en el centro de la escena. Pero si quiero hacer que aparezca en otro lado, por ejemplo, voy a darle aquí a donde está el cursor. Y este cursor le voy a dar clic aquí, recuerden. Y le voy a dar clic en la parte de arriba de... Y le voy a dar clic en la parte de arriba de mi cilindro. Y vean, ahora tengo el cursor en la parte de arriba del cilindro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que si yo le doy Shift A y voy a crear otro monkey y le voy a dar clic, vean cómo mi chango ya no se creó en el centro de la escena, sino se creó donde está el cursor. Entonces esto es súper bueno, súper importante, porque esto te va a ayudar a que puedas crear en el lugar exacto donde pues quieras poner tu objeto. Y vean cómo me facilita mucho más el crear mi objeto y modificarlo sin tener que ir del centro hacia acá y estar buscando, sino que se crea exactamente donde lo quiero crear. Y así puedo entonces también mover mi cursor, y vean cómo lo puedo mover a cualquier lado de la escena. Ahora, es importante saber que no se está creando, que también tiene profundidad. Y obviamente, si yo le doy Shift A, vamos a crear un cono. Vean cómo mi cono está bastante lejos de los otros objetos. Entonces, es importante saber dónde está nuestro cursor y dónde queremos exactamente nuestro cursor para poder crear el objeto que deseamos buscar. Ahora, una cosa importante que podemos hacer con el cursor es también que lo podemos regresar al centro de la escena. Si yo le doy Shift S, vamos a moverlo, ok. Si yo le doy Shift S, vean cómo me aparece este menú, ok. Entonces yo puedo poner el cursor en el centro de mi escena y vean cómo regresa a la posición original. Y así podemos ajustar nuestro cursor. Por ejemplo, si selecciono la cabeza del changuito y pongo Shift S, puedo mover el cursor a el objeto que está activo. Que en este caso, pues tengo seleccionado la cabeza del mono, del chango. Y le voy a dar aquí clic y vean cómo mi cursor se mueve a la cabeza del changuito. De esa forma, pues también podemos mover el cursor. Entonces Shift S, World Origin, que es el origen del mundo, y Shift S, y podemos ponerlo en el activo, en el seleccionado, etc. Ahora, también podemos mover los objetos seleccionados a el origen o a el cursor. Si pongo Shift S, ok, voy a seleccionar mi mono primero.
Shift S y le voy a poner selección a cursor. Y vean cómo moví mi mono a el cursor exactamente. Entonces, bastante útil para mover objetos y ponerlos de forma exacta. Y vean cómo también puedo mover mi cursor arriba del cubo, ¿ok? Y Shift S y selección a cursor. Y vean cómo también movimos ya la cabeza del mono. Bastante útil para mover y colocar objetos y también crear objetos. Ahora voy a agarrar todo y X y lo voy a borrar. Y vamos a poner el cursor en el centro de nuestra escena. Ok, ya estamos aquí de nuevo. Y ahora les voy a enseñar cómo poder mover varios objetos. Vamos a crear otra vez un objeto. Vamos a crear el changuito. Y si lo quiero duplicar, no tengo que ir Shift A y empezar a crear 1000 veces el objeto que quiero crear. Si quiero simplemente duplicar, voy a seleccionar con clic izquierdo mi chango y voy a ponerle Shift D. Y vean cómo se cambió a blanco como la línea que está alrededor del chango. Y si muevo mi mouse, vean cómo tengo otra cabeza y la puedo mover a donde quiera. Ahora, si no quiero moverlo y quiero que se duplique en el mismo lugar, le voy a dar a la tecla Escape. Y vean cómo se vuelve naranja y el changuito está en el mismo lugar que el otro. Ahora, es importante saber que si selecciono el chango y le pongo G y muevo a X o donde sea, vean cómo realmente pues tengo dos. Y puedo hacer lo mismo, Shift D, y ahora tengo dos más. Puedo hacer lo mismo, Shift D y así sucesivamente. Obviamente si quiero nada más duplicar estos tres, pongo Shift D y vean, tengo estos tres. ¿Ok? Entonces de esta forma tengo ya varios changuitos sin tener que hacer mucho. Otra forma de duplicar el objeto es seleccionar el objeto y darle Alt D. Y nos va a pasar lo mismo que cuando hacemos Shift D. Entonces lo vamos a mover en X. Y vean cómo tengo aquí otro changuito. Ahora, la diferencia de hacer Alt D y Shift D es que cuando lo hago con Alt D, el objeto va a tener las mismas propiedades que el objeto del que lo dupliqué. Y no se preocupen, ahorita les voy a enseñar una cosa. No es necesario que sigan estos pasos. Solo es para que vean lo que pasa. Entonces, cuando yo duplico el objeto, lo que está pasando es que yo al crear un color para este objeto también va a cambiar de color. ¿Por qué? Porque está siguiendo las mismas propiedades. Y recuerden que nosotros duplicamos estos changuitos anteriormente y ninguno de estos otros changuitos se convirtió en rojo. Y eso es porque ninguno de los otros changuitos lo duplicamos de forma que esté conectada. Entonces ninguno lleva los otros atributos, sino que solo cuando duplicamos con Alt D. Entonces, una forma interesante y algo que también pueden saber al duplicar objetos. Ahora vamos a hablar un poco de selección. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con seleccionar? Bueno, es muy fácil. Cuando yo selecciono, vean cómo se convierte en naranja. Ahora sí que una línea naranja alrededor de mi objeto. De esa forma quiere decir que estoy seleccionando el objeto. Y puedo seleccionar con Shift y clic izquierdo. Y vean cómo vuelvo a seleccionar otro objeto. Y estos dos son los que puedo mover al mismo tiempo. O los puedo girar. O los puedo escalar. ¿Ok? Y eso es porque los dos están seleccionados. Los otros no están seleccionados. Ahora voy a seleccionar otro más. Y vean cómo este naranja oscuro. Y este es naranja claro. Lo que pasa es que este es el último objeto que está activo. No quiere decir nada en este momento. Pero porque al final de cuentas los tres los podemos mover. Pero ahorita les voy a enseñar más adelante cuál es la importancia de este color y por qué es importante saber cuál es el objeto que está activo. Pero básicamente, si no hay nada, si no están seleccionados, pues quiere decir que no puedo modificar esos objetos que no están seleccionados. Y si se dan cuenta aquí en el outliner, recuerden que les había comentado anteriormente que es importante. Vean cómo aquí tengo todos mis objetos y los que están en naranja oscuro son los que están seleccionados. Y también el que está en naranja claro. Ahora, si quiero seleccionar todos, los puedo seleccionar aquí.
o puedo seleccionar solo uno, o también puedo venir aquí a mi outliner, voy a arrastrar y vean cómo todos están seleccionados. Y recuerden que el último que está activo es el último que seleccioné, y en este caso es este changuito de aquí abajo. Ahora les voy a enseñar por qué es importante saber cuál está activo. Entonces, si yo voy aquí, voy a seleccionar mi objeto y lo voy a girar. Y vean cómo está X, está siguiendo X. Ok, lo voy a girar. Y vean cómo siempre está X en el mismo lugar, Z en el mismo lugar e Y en el mismo lugar. Entonces no importa dónde lo gire, la raya siempre va a estar igual, ¿ok? Pero si voy aquí a esta parte donde dice global, voy a ponerlo que sea local. Y vean cómo cambiaron mis colores, mis rayas estas para girar. Y eso quiere decir que cambió mi forma de girar. Y lo que está pasando es que lo estoy girando de forma local y no de forma global. Si me voy a forma global, va a seguir los ejes de mi escena global. Pero si me voy a forma local, va a girarlos de forma local. Y entonces esto es bastante bueno porque me ayuda a tener más control sobre mi objeto. Y depende qué quiera hacer. Si estoy animando o estoy haciendo otra cosa, pues puede que me facilite la vida. Ahora, hay otras opciones aquí que no las voy a mencionar, pero los invito a que ustedes las descubran. Pero en este momento no creo que sean importantes y aquí se las voy a dejar. Vienen aquí a donde está el cursor y las pueden probar. Muy bien, ahora que están en global, vamos a hablar ahora de el punto de transformación o el transfer pivot point, ¿ok? Voy a seleccionar a todos. Y recuerden, el último que está activo es este. Si yo ahorita giro, tengo ahorita mi pivot point, mi pivote en el punto medio. Entonces si yo giro ahora, vean cómo se mueve desde el centro, porque esta es como la mitad, es exactamente el centro de lo que sería todos estos objetos. Entonces se va a mover desde aquí todo, ¿ok? Pero puedo cambiar también mi pivot. Y recuerden que mi cursor es este que está aquí abajo. Puedo poner 3D, cursor 3D. Y vean cómo si giro, estoy girando desde donde está el cursor. Y vamos a girar en Z, en X o en Y. ¿Ok? Vean cómo gira desde ahí. Y ahora vean a ver por qué les repetía eso. Vamos a poner a Active Element. Y recuerden que mi elemento activo, mi objeto activo es el último o el que tiene este naranja claro. Y vean cómo puedo girar desde mi objeto activo. Importante saber cuál es el objeto activo, el último que elegimos, para que sepan exactamente de dónde están girando. Y otra cosa que puedo hacer es hacerlo de el origen individual de cada objeto. Vamos a girar y vean cómo cada uno gira en su propio eje. Entonces, importante saber cómo estamos girando y cómo estamos usando cómo vamos a girar nuestros objetos, especialmente si estamos moviendo varios objetos. ¿Ok? Y vamos a seleccionar todos, vamos a X y vamos a borrarlos. Pues muy bien, ya vimos cómo mover objetos, transformar objetos y hacer bastantes cosas en Blender. Es hora de ver cómo podemos modificar estos objetos y no solo escalándolos y moviéndolos, sino que también con sus vértices y sus caras, ¿ok? Entonces vamos a ir y vamos a seleccionar Shift A y recuerden que aquí es Shift A y acuerden que aquí es donde nos sale nuestro menú y tenemos varias opciones. Voy a agarrar otra vez un cubo y voy a ir al cubo y aquí tengo mi cubo, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar la tecla Tab, ¿ok? Y vean cómo este menú se hizo más grande y tengo ya más herramientas. Esto quiere decir que estas herramientas son ya otro tipo de herramientas que me van a servir y me van a ayudar a modificar mi objeto de una forma más precisa. Por ejemplo, puedo seleccionar los vértices y los voy a poder mover. Y también puedo agarrar las caras y las puedo mover. Y vean cómo ya no solo se mueve
ni se transforma de un lado o un eje, sino que puedo ya moverlo bastante preciso. Y aquí tengo tres opciones. Recuerden que para entrar y poder editar mi objeto tengo que poner la tecla Tab, y para salir pues también es la tecla Tab, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí también cambia, y ustedes pueden, en vez de poner la tecla Tab, pueden ir acá y poner Edit Mode, el modo de editar, y aquí podemos editar nuestro objeto. Ahora tengo tres opciones. Puedo ir al vértice y voy a seleccionar el botón 1, la tecla 1, y aquí puedo yo seleccionar mis vértices, ¿ok? Ahora, si yo le pongo Shift y selecciono otro vértice, puedo ir seleccionando otros vértices y así modificar varios vértices al mismo tiempo. Otra opción que tengo es que puedo seleccionar los bordes, lo que llamamos edges, y voy a presionar la tecla 2 y voy a seleccionar la tecla 2 y vean cómo ya puedo seleccionar los bordes. Y en el programa les decimos edges en inglés, pero en español es bordes. Y podemos seleccionar varios. Igual si ponemos Shift puedo seleccionar varios. Y obviamente los podemos modificar. Si por ejemplo si los quiero trasladar, pongo la tecla G y ya los estoy moviendo. Y también los puedo girar con la tecla R. Vean cómo lo giro y ya estoy modificando mi cubo de una forma pues mucho más especializada, más precisa. Vamos a ponerle control Z y vamos a regresar. Y por último quiero enseñarles otra cosa que se puede hacer, es seleccionar las caras. Y esto necesitamos poner la tecla 3 y vean cómo seleccionamos las caras. Las caras que están seleccionadas son las que están naranjas. Y al igual que los otros vértices y los bordes, podemos nosotros modificarlas. ¿Ok? Vean cómo se mueve y cómo las podemos modificar de igual forma. Las podemos escalar, podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, para resumir, solo tenemos 1 que son los vértices, 2 que son los bordes y 3 que son las caras. Y si no se saben los atajos, pueden venir a esta parte de acá y pueden seleccionar estos atajos, que aquí es el vértice, los bordes y las caras. ¿Ok? Bastante fácil. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro cubo, lo vamos a poner la tecla Tab y para seleccionar todo vamos a darle a la A. Y lo vamos a mover con la tecla G y luego con el Z y lo vamos a mover hasta acá. Vamos a crear una silla, ¿ok? Entonces voy a ir acá, voy a seleccionar ahora mis vértices. Voy a seleccionarlos y los voy a mover con la G y luego la Z hacia acá, ¿ok? Ahora voy a seleccionar todo y recuerden que si yo le hago así, no se está seleccionando todo, ¿ok? Porque hay veces que nuestros vértices están atrás de la geometría, por lo tanto no lo estamos realmente seleccionando. Entonces para seleccionarlos todos, recuerden que es con la tecla A y ahora sí, si se fijan, tengo todo seleccionado. Y lo voy a mover un poquito para abajo, me parece que está muy alta, tal vez un poco más. Muy bien. Y lo voy a escalar. Y recuerden que si están en y así me parece que está bastante bien. Ahora les voy a enseñar otra cosa que es... Ahora les voy a enseñar otras herramientas. Si vamos otra vez a Tab, entramos a la edición de nuestro objeto. Y ahora les voy a enseñar algunas herramientas de modelado para que puedan empezar a crear más cosas. Si se fijan, tengo aquí solo una cara en cada lado, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es voy a agregarle varias caras. Como estamos haciendo una silla, vamos a agregarles varias caras para que podamos crear las patas de las sillas. Entonces va a ser una silla normal, nada fuera de lo común. Y vamos a poner control R, ¿ok? Y vean cómo me aparece esa línea amarilla. Y para aumentar las líneas voy a girar la rueda del mouse, ¿ok?
y la giré una vez y me aparece otra línea más. Entonces puedo girar muchas veces y me van a salir muchas líneas. Y estos son los cortes que vamos a hacer en nuestra geometría. Pero lo voy a dejar con 2 cortes, ¿ok? Entonces le voy a dar clic y si se fijan puedo ahora moverlos pues para posicionarlos donde quiera. Pero si no quiero moverlos y quiero que estén en el... Ahora sí que de forma exacta a cada lado y que tengan la misma distancia de un vértice a otro, voy a poner la tecla Escape. De esa forma ya tengo mis 2 vértices, ¿ok? Cada corte va a medir exactamente lo mismo. Y lo que quiero hacer es hacerlos un poco más a la derecha para que pueda crear las patas. Entonces voy a poner la tecla S de escalar y voy a poner la X para que se muevan en el eje X. Es importante tener aquí en el cursor y recuerde, porque si no, no se van a escalar. Entonces S, X y ahora sí, vean cómo estoy escalando mis 2 nuevas líneas. Y ahí me parece que se ven bien. Y si se fijan, ya nuestro cubo ya tiene más caras. Ya está dividida. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a ir control R, 2 y escape. Y voy a escalar. Ahora sí, no es en X, es en Y. Y voy a escalar más o menos así para que tenga un cuadrado. Y si se fijan, ahora tengo ya estos cuadros aquí en cada orilla. De esa forma voy a poder crear las patas. Y les voy a enseñar ahora una herramienta que es súper importante, sobre todo en el modelado. Voy a ir y seleccionar la tecla 3, ¿ok? Para poder seleccionar las caras. Y voy a seleccionar las caras de abajo, ¿ok? Recuerden que esto es la parte de arriba y esta es la parte de abajo de mi silla. Entonces voy a darle a la tecla E y vean cómo de esas caras que seleccioné estoy sacando más geometría. Y así estoy creando las patas de mi silla. Y las voy a dejar más o menos aquí. Voy a ir a esta parte de aquí, a la X, ¿ok? Y vean cómo este sería mi punto cero de arriba abajo. Entonces voy a, ya que tengo todavía seleccionadas estas patas, voy a presionar la tecla G y luego la tecla Z para moverlos en el eje Z. Y las voy a dejar ahí más o menos, ya que de esa forma están tocando ahora sí que la base de lo que es el mundo, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a crear un respaldo. Ustedes pueden elegir el lado que quieran. Vamos a seleccionar una cara, vamos a ponerle Shift y seleccionamos otra cara. Y otra vez Shift y vamos a seleccionar otra cara más. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a poner la tecla E. Y vamos a extraer esta geometría. Vamos a hacer una silla un poco alta. Y tal vez está un poco alta. Vamos a presionar la tecla G, Z. Y la vamos a dejar así. Vamos a ir a la Y, a nuestra perspectiva de lado. Y vamos a poner la tecla 1. Vamos a ver cómo está seleccionado. Vean, están seleccionados mis vértices. Voy aquí a la tecla 1 y vamos a poner la tecla G y luego la tecla X y vamos simplemente a mover un poquito hacia atrás para que tenga ahora sí que un respaldo que esté un poquito inclinado. Y vean cómo ya pudimos crear nuestro primer objeto. Ahora voy a crear un plano y lo voy a escalar y ya tenemos una silla, ¿ok? Y así es como podemos nosotros crear geometría de la geometría y así crear más polígonos en la geometría que tenemos ya hecha. Y vean cómo empezamos con un cubo y acabamos con varias formas distintas. Básicamente tenemos, si lo piensan, tenemos varios rectángulos, es simplemente cuadrados y lo único que hicimos fue extraer geometría, ponerle más caras y así poder crear esta silla.
Muy bien, es hora de enseñarles un poco sobre materiales. Vamos a ir hacia acá. Y se acuerdan que les comenté que aquí era muy importante estas herramientas. Así que voy a ir a material, a esta que está aquí. Y voy a ir al signo de más. Le voy a dar clic y vean cómo me aparece aquí un nuevo material. Y le voy a poner nuevo, new. Y me aparecen todas estas cosas que salen aquí. No las voy a explicar todas porque solo les voy a enseñar lo más básico. Y vean cómo yo puedo cambiarle de color a mi silla. Si me voy aquí a donde está el viewport shading, vamos a cambiar el viewport. Y vamos a poder ver los materiales ahora con luz. Ok, ya que tengo seleccionada mi silla, voy a ir acá donde dice base color. Y vamos a seleccionar un color un poco café. Y vean cómo ya tengo mi silla de color. Y así es como vamos a poder crear nuestro primer objeto. Y esas son algunas de las herramientas que podemos usar para modelar. Es obviamente algo súper sencillo, pero estoy seguro que les va a servir y es para que puedan comenzar a crear sus objetos. Pues vamos a seguir con este tutorial y vamos a crear un pequeño edificio para poder crear una ciudad, y lo vamos a hacer con objetos súper sencillos como los que ya hemos aprendido a crear. Así que vamos a crear primero un plano. Y vean, tengo el plano. Y si ven, está verde. Y esto ahorita les voy a enseñar por qué es. Pero lo voy a escalar, lo voy a hacer más grande. Y luego lo voy a escalar en X. Más o menos así. Tal vez lo hago un poco más chico para que está muy grande. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ir a editar en Tab. Vamos a poner la tecla E y lo vamos a extraer un poquito. Hacer extrude. Vamos a duplicar este objeto. Shift D, G y luego Z para trasladar arriba. Y vean cómo lo tengo de otro color. Y ahorita les voy a enseñar cómo pueden hacer eso para que sea más fácil modelar y crear diferentes objetos. Vamos GC y lo vamos a poner exactamente ahí más o menos. Y sí, yo sé que ahorita ustedes están viendo sus objetos de color gris, pero para cambiar esto vamos a ir acá a esta parte de aquí donde está la esfera. Vamos a poner la flechita hacia abajo y aquí donde dice color, esto es lo que ustedes deben estar viendo, pero para que sean diferentes colores y podamos diferenciar cada objeto, vamos a seleccionar random. Vean cómo pueden cambiar y pueden tener diferentes opciones, pero vamos a quedarnos en random porque es un poco más fácil. Shift A, vamos a crear un cubo, vamos a moverlo con G y Z y G y X y lo vamos a mover un poco hacia atrás. Y ahora vamos a escalarlo un poco y lo vamos a escalar en Z otra vez. Y lo vamos a mover. Recuerden que si quieren más exactitud pueden ir a al viewport enfrente, a la X. Y aquí lo pueden ver con más facilidad dónde está exactamente nuestro objeto. Muy bien, tenemos nuestro edificio y ahora vamos a comenzar a crear diferentes cosas. Vamos primero a crear la calle. Quiero que haya una diferencia entre la calle y dónde va a estar nuestro edificio. Así que vamos a editar. Aquí vamos a presionar 1. Vamos a seleccionar los vértices G, X y los vamos a mover hacia atrás. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la parte de nuestro edificio. Vamos a poner la tecla Tab. Para editar vamos a poner 3. Y voy a usar una nueva herramienta que es la herramienta de Inset. Y voy a seleccionar mi tecla I en el teclado. Y vean cómo puedo mover mi mouse. Y vean cómo nada más estoy creando un cuadro dentro de mi geometría. Ahora voy a darle la tecla E. Y lo voy a hacer hacia abajo. Y esta va a ser pues ahora sí que el techo de nuestro edificio. Vamos a ir acá. Vamos a poner nuestro cursor acá. Y vamos a crear una ventana. Ok, vamos a ir Shift A. Vamos a crear un plano. Y vamos a girar en Y 90 grados. Y ahora sí lo vamos a escalar.
y lo vamos a escalar en Z. Y ahí tengo mi ventana. Voy a ir a editar y le voy a dar extrude. Voy a editar mi objeto otra vez. Voy a la cara enfrente, le doy a la I. Y otra vez vean cómo pude crear otro cuadro dentro de mi cuadro. Y voy a la E otra vez. Y le voy a dar extrude, pero esta vez lo voy a hacer hacia adentro, ¿ok? Y vean cómo ya tengo mi ventana aquí. Ahora vamos a crear una barra aquí para que sea como si tuviéramos una ventana. Voy a crear Shift A, Mesh, y voy a crear un cubo. Y está enorme, lo voy a hacer más chico. Lo voy a mover hacia afuera. Lo voy a escalar tantito. Y lo voy a escalar en Y. Y vean cómo tengo la barra. Ok, como si fuera una ventana normal. Muy bien. Tal vez está un poco grande en general mi ventana. Voy a seleccionar los dos y los voy a escalar. Y los voy a mover en Z. Y ahí tengo mi ventana. Ahora que ya tengo la ventana, voy a poner Alt D, G, y lo voy a mover en Y. Y vamos a hacerlo otra vez. Alt D, G, Y. Y vean, ya tenemos 3 ventanas ahí. Ahora podemos agarrar este y lo podemos subir un poquito para que las ventanas parezca que están diferentes. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar nuestros objetos. Vamos a seleccionar las 3 ventanas. Alt D, G, Z. Y las vamos a bajar ahí. Y pueden jugar ustedes con, ahora sí, como quieren que se vea. Pueden alzar aquí las barras para darle un poquito de que se vea un poco diferente nuestras ventanas. Muy bien, ya tenemos eso. Vamos a crear una puerta. Vamos a ir acá, vamos a seleccionar nuestro cursor, lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner Shift A, Mesh. Y vamos a crear un plano. Lo vamos a girar en Y 90 grados. Y lo vamos a escalar. Vamos a seleccionarlo otra vez, lo escalamos en Z. Y la podemos mover, la podemos ajustar. Podemos ir a la perspectiva de enfrente y ver más o menos dónde está el centro. Y vamos a centrarla un poco mejor. Y la vamos a dejar ahí. Vamos a editar, vamos a seleccionar E y la vamos a extraer. Y le vamos a dar extrude. Vean. Y ya está tomando forma mi edificio, ya tiene un poquito de más personalidad. Ahora podemos agarrar 2 ventanas, tal vez 2 ventanas más. Shift y vamos a hacer Alt D, G, Z y las vamos a poner acá. Y vean cómo ya tengo un edificio y la verdad se está viendo bastante bien para hacer nuestro primer objeto que hacemos en 3D. Vamos a seleccionar aquí y vamos a crear una banqueta. Creo que siempre es bueno tener una banqueta. Vamos a ir a Tab y recuerden esta herramienta que les enseñé, Control R. Vean cómo aparece mi rayita. La vamos a mover aquí. Y le vamos a dar clic. Muy bien. Vamos a seleccionar la cara 3 y vamos a darle Extrude. Y ahí tenemos la banqueta que no se ve muy bien porque es del mismo color, pero simplemente le vamos a dar tantita, la vamos a alzar tantito para que se vea diferente. Vamos ahora a crear un par de árboles. Vamos a ir aquí, poner nuestro cursor aquí. Shift A, vamos a crear un cilindro. Lo vamos a mover y lo vamos a escalar. Lo vamos a mover otra vez. Y recuerden que podemos hacer Shift S y activo al cursor. Y lo vamos a escalar en Z.
Lo vamos a mover con la Z otra vez. Y recuerden, para más exactitud, nos podemos ir a la parte de enfrente y ver exactamente que esté tocando el suelo. Y ahí se ve bastante bien. Es sencillo nuestro árbol y le vamos a agregar una esfera, pero primero vamos a ir acá, vamos a seleccionar la cara, Shift S, y vamos a poner el cursor en la selección. Y vamos a salirnos de la edición del objeto, Shift A, y vamos a crear una esfera. Y vamos a crear una esfera. Muy bien, vamos a ir a los ajustes acá y le vamos a bajar pues los polígonos, ¿ok? Y la vamos a hacer más chica. Y vean, tenemos ya un árbol ahí. Y yo creo que este lo podemos hacer más chico. Así. Para que sea un tronco mucho más chico. Muy bien, vamos a seleccionar nuestros dos objetos. Y vamos a ponerle Control Alt D, G, y lo vamos a mover en la Y. Y vamos a hacer lo mismo, Alt D, G, y ahora lo vamos a mover en Z. Y tal vez en la Y un poco, para que se vea un poquito mejor. Vamos a seleccionar los tres árboles. Vamos a poner Alt D, G, y en la Y otra vez. Y vamos a poner más árboles de este lado. Y podemos otra vez mover más. Tal vez los ajustamos un poco más. Alt D. Vamos a ir a la parte de aquí. Y vamos a seleccionar aquí. Vamos a poner nuestro cursor. Y vamos a poner Control A. Vamos a salir de la edición. Vamos a poner Control A. Vamos a crear un cubo. Y vamos a hacerlo más pequeño. Y muchas veces en la parte de arriba de los edificios hay como una puerta o un acceso. Así que es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos Shift D. Y vamos a escalarlo y hacerlo más chico. Y lo vamos a mover. Y simplemente vamos a ponerle un poquito de más detalle en la parte de arriba. Nada súper especial porque esto es nuestro primer rig, nuestro primer modelo. Y ¿saben qué podemos hacer? Podemos hacer una barda o una barda por aquí y también una barda aquí enfrente. Entonces vamos a ir a la parte de acá. Vamos a crear Shift A y vamos a crear un cubo. Vamos a hacer más chico. Y lo vamos a escalar en Z. Z lo vamos a mover. Y lo vamos a hacer también aquí. Lo vamos a escalar aquí en X. Y B. Estamos creando una barda. Para que la gente pues no pase cuando esté caminando por nuestro edificio. Vamos a hacerlo tal vez un poquito más largo. Así. Y hay una forma de crear muchas, de multiplicar esto varias veces, pero en esta ocasión, en este tutorial, no vamos a hablar de eso, solamente vamos a crear una pequeña barda y lo vamos a hacer de la forma que lo estamos haciendo con Shift D, G, y lo vamos a mover en Y. Y vamos a seleccionar lo mismo, o lo podemos hacer con Alt D, G, Y. Y así sucesivamente. Obviamente hay formas más fáciles de hacer esto, pero las enseñaré en otro video, en otro curso. Así que estén pendientes.
Y vamos a la parte de enfrente, vamos a ir aquí. Y creo que tengo demasiadas, vamos a borrar esas últimas. Y vamos a seleccionar estas, las vamos a borrar. Y creo que así está bien, vamos a borrar tal vez una más. Y vean, ya tengo una barda ahí. Si quieren podemos llevarlas hasta el final. Al DGY. Y que queden ahí más o menos. Y podemos hacer lo mismo. Yo creo que si le ponemos unas 5 más. Vamos al DGY. Y 2 más al DGY. Y vean, ya tengo mis bardas enteras. Tengo mi edificio, tengo árboles. Seleccionar aquí. Shift S. Cursor al seleccionado. Y vamos a poner Alt Shift D. Ok. Escape. Para que no lo movamos. Y lo vamos a escalar. Más grande. Ok, y vamos a mover este hacia atrás. G, X. Y vamos a escalarlo. Para darle un marco a la puerta. S, Z. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vean cómo ya tengo la puerta ahí. Vamos también a crear una pequeña barda aquí. Vamos a poner aquí nuestro cursor, Shift A. Y vamos a poner un cubo. Vamos a escalarlo. Lo vamos a mover en Z. Y lo vamos a escalar en la Y. Y lo vamos a escalar en la Z otra vez. Seleccionar aquí vamos a poner Shift D, G, Y, lo vamos a mover y tal vez podemos, para darle más variedad, vamos a ir acá, vamos a ir a la parte de arriba, Shift S y cursor al seleccionado y aquí vamos a hacer Shift A y vamos a poner un cono, ok, vamos a escalarlo, vamos a salir de la edición, Shift A. Y vamos a poner un mesh. Y vamos a poner un cono. Y lo vamos a escalar. Y ya tenemos otro tipo de árbol. Y lo vamos a poner al D, G. Y para darle más volumen y más variedad vamos a seleccionar estos árboles. Y vamos a poner árboles por todos lados. Muy bien, ya tenemos ahí eso. Tal vez vamos a mover estos del otro lado para que haya más variedad. Entonces vamos a mover estos al otro lado para que haya más variedad y se vea un poco más variada nuestra selección de árboles. Vamos a Alt D, G, Y, G, X. Y vean, ya parece que está teniendo más vida nuestro edificio. Y ahora vamos a ir a esta parte de acá. Vamos a hacer la calle un poco más chica. Vamos a seleccionar uno. Vamos a seleccionar los vértices. GX. Y lo vamos a mover un poco hacia acá. Tal vez tenemos mucho espacio aquí. Pero bueno, no pasa nada. Es nuestro primer modelo. Y vamos a ir acá. Vamos a poner nuestro cursor. Shift A. Vamos a crear un plano. Vamos a escalarlo. Vamos a hacerlo mucho más chico. Y vamos a escalarlo en Y.
Y tal vez un poco más chico. Ustedes pueden jugar con estas medidas. Vamos a ir a editar y lo vamos a subir tantito. Y vamos a Shift D, G, Y. Shift D, G, Y. Shift D, G, Y. Y lo vamos a multiplicar varias veces. Shift D, G, Y. Y vamos a jugar con estos y los vamos a acomodar para que se vean un poco mejor. Y ahora sí, vamos a ir acá. Vamos a Shift A, crear un cilindro. Vamos a escalar el cilindro. Vamos a moverlo. Vamos a escalarlo aquí un poquito. Vamos a escalar esto en X e Y. Lo vamos a hacer más flaquillo. Y vamos a ir a la edición. Vamos a seleccionar la cara. Vamos a poner nuestro cursor. Y vamos a ir aquí. Vamos a seleccionar. Vamos a crear un cubo. Vamos a escalar. Vamos a hacerlo todavía más chico. Y vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a poner E. Lo vamos a hacer extrude. Y lo vamos a escalar hacia abajo. Y es básicamente una lámpara muy sencilla. Tal vez está muy alta. Vamos a escalar así. G, Z. Y ahí tenemos una lámpara. Y tal vez vamos a poner otra de este lado. Y Shift D. Vamos a poner una aquí. Y otra ahí. Entonces ya tenemos dos lámparas. Tenemos nuestra calle. Tenemos el edificio. Y ahí muchos árboles. Y pueden ir ustedes y jugar un poco más. Pueden ir a hacer otras cosas que les guste. Pueden ponerle más detalle. Básicamente esto es solo para enseñarles la cantidad de cosas que pueden hacer. Y la cantidad de cosas que pueden ahora sí que crear solo con objetos súper sencillos. Otra cosa que podemos hacer es ir aquí y ponerle unos ahora sí que unos escalones. O para que podamos pisar al entrar al edificio. Vamos a ir acá, Shift A, Mesh, Cubo, Escalar. Recuerden, son los mismos pasos siempre. Vamos a escalar. Escalar en Z para que podamos caminar hasta la entrada de la puerta, hasta la entrada del edificio. G, X, Shift D, G, X. Y así pueden ustedes crear su primer objeto, su primer edificio. Y le podemos poner un poco más detalle aquí al edificio para que se vea que está hecho de ladrillo. Vamos a crear aquí, vamos a poner nuestro cursor, Shift A, Mesh, Cubo. Y otra vez es súper grande, vamos a hacerlo más chico. Vamos a escalar. Y lo vamos a escalar en X. Y Shift D, G, Z. GY, GX, Shift D, GZ. Y vean cómo a veces cosas tan sencillas le pueden dar un poquito de más carácter a nuestros objetos. Y pueden jugar ustedes con los ladrillos. Tal vez dos por acá.
Y vean cómo le da mucho más personalidad a nuestro edificio. Un detalle tan sencillo. Y otra cosa que podemos hacer es ir acá. Y vean cómo estos pequeños ladrillos le dan un poquito más de personalidad a nuestro edificio. Y otra cosa que podemos hacer es seleccionar nuestro edificio. Ir a edición. Control R. Control R. Y vamos a bajar aquí esto. Ok, y vean cómo ya tengo más geometría aquí. Voy a seleccionar las caras. Estoy seleccionando las caras. Y voy a poner Alt. Vean lo que pasa, es que se hace un extrude muy raro. Y esto no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es Alt E. Y voy a poner Extrude Faces Along Normals. Y lo que va a pasar es que voy a poder hacer un extrude diferente. Que se está haciendo hacia todos los lados, pero de cada parte, de cada cara que estoy seleccionando. Y de esta forma le puedo dar un poquito de más vida a mi edificio. También se lo voy a poner en la parte de arriba. Voy a ir a edición, control R. Voy a ponerle una división más. Y voy a seleccionar las caras de arriba. Y le voy a poner Alt E. Y voy a hacer un extrude. Ok. Y de esta forma mi edificio pues tiene más personalidad. Muy bien, y así es como podemos modelar ya una... Vean cómo creamos ahora sí que podemos hacer un edificio entero. Y también podemos hacer Shift D, G, Y. Y vean cómo ya tenemos, ahora sí, podemos crear una ciudad entera. Vamos a ponerle un poquito de color a nuestra escena. Vamos a quedarnos solo con un edificio. Borré el otro, pero vamos a ponerle un poquito de color a esta escena. Entonces vamos a ir a esta parte de acá donde dice Viewport Shading, ¿ok? Y vean, puedo venir acá y se vuelve todo blanco. Y si me voy al de acá, que es este para renderizar, vean, está todo gris. Y eso es porque no tengo absolutamente ninguna luz. Pero para poner los colores vamos a estar en el de shading, ¿ok? Y vamos a seleccionar nuestro primer objeto. Vamos a ir a esta parte de acá de materiales. Vamos a darle en el signo de más. Y vean cómo otra vez me aparece este para crear un material. Le voy a poner nuevo. Y vamos a ponerle un color bastante oscuro, bastante negro para que sea la calle. ¿Ok? Y vamos a seleccionar ahora estas de acá. Y vamos a ponerle un nuevo color. Vamos a ponerle un amarillo para que sean las rayas que hay en medio de una carretera. Si seleccionamos el otro, venimos acá, ponemos en donde está esta flecha y este círculo. Y le ponemos material 2. Y vean qué fácil. Material 2. Y por eso es bueno a veces multiplicar con Alt D, porque de esta forma no tenemos que ir uno por uno a ponerle, seleccionar uno y ponerle el material, sino que veamos la diferencia con lo que hicimos Alt D para multiplicar. Vean, vamos al árbol, vamos a crear un nuevo material, vamos a ponerle nuevo y vamos a poner el verde. Y si se dan cuenta, vean cómo todos mis árboles cambian de color, y esto es porque hicimos Alt D y ahora todos nuestros árboles pues están siguiendo, tienen las mismas propiedades uno que otro. Y vamos a seleccionar los conos, nuevo material, y vamos a ponerle un verde un poquito más oscuro. Muy bien. Así se ve bastante bien. Vamos a esta parte de acá. Y vamos a seleccionar ahora sí los troncos. Y vamos a poner un nuevo material. Vamos a ponerlo café. Y un poquito más oscuro, ¿ok? Y vean, ya tengo todos mis árboles con color bastante sencillo. Vamos a agarrar el edificio. Vamos a ir otra vez al signo de más, nuevo. Y recuerden que lo que estoy haciendo es aquí donde dice Base Color. Estoy dándole clic y me aparece esta rueda. Y aquí podemos escoger el color del edificio. Vamos a hacer un azul oscuro. Ok. Me gusta ese azul oscuro. Y tal vez los ladrillos los vamos a hacer
con un nuevo material. Y vamos a hacerlos como un azul un poco claro. Ok. Y podemos venir a esta parte de acá y en vez de tener que ir a hacer un nuevo material, simplemente agarramos el material anterior. Y vamos a hacer lo mismo con todos los ladrillos. Vean cómo ya está teniendo un poco de forma nuestro edificio. Vamos a seleccionar aquí, vamos a crear un nuevo material y vamos a poner un pequeño gris y aquí lo podemos ir viendo, vean. Y vamos a dejarlo así. Vamos a seleccionar el piso, vamos a poner un color verde. Tal vez vamos a duplicarlo y vamos a cambiarlo un poquito más. Tal vez así. Y se está viendo bastante bien. Vamos a la puerta. Vamos a crear un nuevo color. O no es necesario. Podemos simplemente agarrar el material 5. Que es el mismo de los árboles. Y tal vez vamos a hacerlo un poco más oscuro. Y tal vez un poquito más rojo. Muy bien. Y vamos a crear el borde. Y vamos a crear... Vamos a agarrar el mismo color que hay aquí en las jardineras. Lo vamos a poner en el borde del edificio. Y vean, mi edificio ya está teniendo un poco de mejor pinta. Vamos a seleccionar todas las barras. Y le vamos a poner un nuevo color. Y vamos a ponerlas tal vez un gris oscuro. Ok. Y me está gustando cómo se está viendo el edificio. Vamos a hacer la barda un nuevo color. O podemos agarrar un... Vamos a crear un nuevo color. Mejor. Aquí un nuevo color. Y vamos a hacer una barda que sea... un poco color crema. Un poquito más oscuro tal vez. Un poco claro, ok. Y estas igual, nuevo color. O más bien podemos ir atrás y simplemente agarrar el último material. Y ya tenemos nuestra barda del mismo color. Y vamos a los postes de luz. Vamos a agarrar un nuevo color. Y vamos a hacerlo más oscuro. Y vamos a hacer lo mismo para los demás postes. Y vean cómo se está viendo mi ciudad. Se ve bastante divertida, se ve bastante bien. Y vamos a las ventanas, ¿ok? Pero, y recuerden que aquí habíamos hecho una banqueta. Entonces voy a ir a Tab, ¿ok? Voy a ir a mi modo de edición. Y voy a seleccionar las caras que le quiero poner un nuevo color. Esto es importante porque vean lo que va a pasar. Vamos a ir ahora a materiales otra vez. Le voy a poner el signo de más. Y me vuelve a aparecer este como nuevo material. Voy a ir y le voy a poner el gris. El mismo que tengo en las jardineras. Y le voy a dar clic. Y fíjense cómo sigue siendo verde. Y le voy a poner asignar. Entonces muy importante eso. Asignar. Y ahora sí ya tengo mi banqueta. Que obviamente pues le da más vida a nuestra escena. Y a estos también voy a agarrar un nuevo color. Y le vamos a agregar tal vez un marrón. Y se los voy a aplicar a todos. Y vean cómo si no puse... si no dupliqué para que esté linkeado con el duplicado, es mucho más tardado ir y ponerle cada material. Por eso es muy importante usar el link y la forma de duplicar de esa forma para que sea más fácil al momento de poner colores y todo eso. Muy bien, y por último me faltan las ventanas. Vamos a ir acá, vamos a poner un nuevo color, uno nuevo. Y vamos a ponerle un gris a nuestras ventanas. Vamos a ir a Tab, vamos a editar y vamos a seleccionar la cara donde pues se supone que está la ventana. Y vamos a crear un nuevo color. Vamos a poner un nuevo material. Y vamos
a tal vez aplicar ya sea un color muy oscuro para que se vea como que está apagado dentro de los departamentos, o podemos ponerle algo más claro para que se vea como que hay luz dentro del departamento. Creo que el amarillo me gusta más, se ve más bonito. Y ahora sí, tenemos nuestra escena. Ahora sí, vamos a ir a salir de la edición. Vamos a crear un plano, Mesh, Plane, y lo vamos a escalar. Fantástico, ya tenemos aquí nuestra escena. Y podemos venir al Outliner, que es mucho más fácil aquí elegir. Y vamos a seleccionar todo, menos mi piso. Y ahora sí podemos duplicar. Vamos a poner Shift D, G, Y. Y ahora sí podemos duplicar nuestro edificio. Y podemos venir a la parte de enfrente. G, Y. Y vamos a mover para que esté perfecto. G, Y. Y ahí me parece que se ve bastante bien. Y podemos hacer lo mismo. Control A, Shift D, G, Y. Y así queda nuestro escenario. Y vean cómo ya podemos tener una ciudad entera. Y ahora lo que nos falta es crear una cámara. Así que vamos a ir Shift A. Y vamos a crear una cámara. Y vamos a ir a View. Y vamos a ir a la cámara. Vamos a ir a... Aquí en esta parte de acá, en la pestaña donde dice View, van a seleccionar View. Y pongan Cámara to View. Y de esa forma podemos movernos en la cámara. Y tal vez podemos dejar así nuestra escena. Pero le tenemos que poner un poco de luz. Así que vamos a ir a Render. Y en esta parte de acá, vean cómo estoy en mi Render Engine Eve. Y ahí lo voy a dejar. Y vamos a esta parte de acá donde dice World Properties. Vamos a acá. Y donde dice color. Y vean cómo me aparece este menú. Y voy a poner donde dice Environment Texture. Y se convirtió en rosa. Pero no pasa nada. Porque lo que voy a hacer es voy a abrir una imagen que está en mi escritorio. Y es esta imagen de aquí. Y ahora sí. Mi escenario tiene luz. Le puedo bajar la luz si se dan cuenta. O la puedo hacer muy brillante. Pero vamos a buscar algo que se vea bien. Creo que esto me parece bastante bien. Vamos también a agregarle un color a nuestro piso. Algo que quede bien. Algo tal vez... naranja. Estoy viendo si me gusta el naranja. Tal vez un azul. Creo que esto queda bien, me gusta así. Y esta es nuestra escena, esto es lo que vamos a renderizar. Y otra cosa que podemos hacer es, vamos a salir de la cámara. Y si queremos, vamos a poner aquí nuestro cursor en medio. Ok, y vamos a seleccionar todo. Vamos a seleccionar todo, vamos a poner aquí... cursor y lo vamos a girar en el cursor. Vamos a poner Shift D, R y lo vamos a girar en Y. Shift R, Y.
y lo vamos a girar en Z y 180. Y me gusta cómo se ven los edificios así. Obviamente aquí le falta más detalle, pero no pasa nada. Simplemente una práctica y creo que así se ve bastante interesante. O la otra que podemos hacer es renderizarlo desde acá. Y vean cómo se ve nuestra escena. Creo que así se ve también bastante padre, se ve bastante única. Y bueno, aquí tenemos nuestra escena. Creo que se ve bastante bien para hacer nuestro primer render. Ok, y vean cómo lo hicimos solo con cosas muy básicas. No tuvimos que hacer mucho. Y aquí tenemos nuestro primer render. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir para renderizarlo. Vamos a poner F12 en nuestro teclado. Y vean cómo me aparece esta imagen. Y este es el render de nuestra escena, que es nuestra ciudad con edificios. Bien, y les quiero enseñar rápido una diferencia. Ahorita estamos en Eve, pero podemos ir a Cycle. Y si se fijan, Cycles es una forma de renderizar diferente. Y se ve un poco diferente a Eve, pero Eve es muchísimo más rápido. Entonces podemos ir acá, ponemos F12 y ahora sí se va a hacer nuestro render y aquí va a estar nuestra imagen final. Y ya tenemos nuestro render, si se fijan está bastante bien, quedó bastante divertido para hacer nuestra primera escena. Simplemente tienen que poner F12 y se hace el render de su imagen. Obviamente tiene que estar donde esté su cámara, ese es donde se va a lo que se va a renderizar y lo demás obviamente no se ve, pero si mueven su cámara van a poder ustedes renderizar otros ángulos y otros lados. Obviamente vayan, jueguen y aprendan más cosas. Y al final, para guardar nuestra imagen, vamos a ir aquí donde dice Image, imagen, y vamos a grabar Save y Save As, y así se va a guardar su imagen. Y esto fue todo, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Escríbanme si tienen alguna duda y espero les haya gustado este video. Pues muy bien, este ha sido el video, espero te haya gustado y hayas aprendido algo. Recuerda darle like, comenta y si te gustó este video y compártelo con la gente que quiera aprender Blender. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye.